Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, que con gran satisfacción representa una servidora, Guadalupe Agrícola López Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre el manejo quirúrgico en pacientes COVID-19. En marzo de este año, la OMS declara el brote de SARS-CoV-2 como una pandemia global, presentando un evento sin precedentes para la población en general. En este panorama, el personal de salud ha sido el más afectado ante la probabilidad de contagio y del estrés que implica afrontar esta situación. Además del deseo de brindar la mejor atención ante un tratamiento aún incierto. Como una forma de compartir conocimientos que nos ayuden a superar la crisis y tomar las mejores decisiones basadas en la mejor evidencia científica, hemos programado esta serie de seminarios donde tratamos de dar respuesta a sus inquietudes sobre el manejo de los pacientes y en esta ocasión daremos también respuesta a las preguntas que surjan durante este seminario. Como siempre, nos apoyaremos para atender sus preguntas, las que ustedes nos hagan llegar a través del chat del webinar. Las atenderá la maestra Josefina Flores. José, gracias por acompañarnos. ¿Sí? Y las preguntas que surjan a través del chat del Facebook serán atendidas o nos las hará llegar María Teresa Vargas, enfermera especialista quirúrgica. Gracias, Teresita, por acompañarnos. Hoy es un enorme placer contar con la presencia con Maupti Alejandra Colmenares Torres, nuestro profesor invitado. Ella es licenciada en enfermería. Si quiere empezar a poner su primer diapositiva, Maupti. Maupti nos acompaña aquí en estos momentos. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la UNRG de Venezuela. Tiene experiencia con 30 años como enfermera perioperatoria, docente dentro de la carrera, magíster en monitoreo y control de procesos en Hospital Santa Casa, Brasil. Actualmente estudia la maestría en Administración de Servicios de Salud y Alta Gerencia en la IUB. ¿Puede regresar Mapi? Sí, para que la veamos a usted. Pensé que estaba la foto anterior. Sí. Es docente universitario de pregrado y posgrado, gerente del Departamento Quirúrgico de 3M, endoterapista Olympus, ponente nacional e internacional, diseñadora de programas de educación para la especialidad en esterilización hospitalaria y para diplomados en endoscopía rígida y flexible. Miembro fundador y vicepresidente de la SOCIBES. ¿Sí? Miembro fundador en Endoterapista en Venezuela, coautor de la NTF 452 del 2016. Correcto. Para la esterilización de dispositivos médicos, auditor para el monitoreo y el control de procesos en el área de esterilización y procesamiento endoscópico, miembro activo de SOLAS, que ahora es FELACE, ¿sí? Especialista clínico en CDS, en Endotep de México, enfermera perioperatoria y hemodinamista del grupo Star Médica, actualmente enfermera del área COVID del Hospital Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda en Naucalpa, Estado de México. Maripi, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer contar contigo. Sabemos de tu enorme experiencia y de verdad, el público es tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto.
Bien, primero que nada quiero darle la bienvenida a todas las personas que tenemos en el auditorio. Gracias por estar con nosotros. En segundo lugar, Lupita, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí un placer preparar esta presentación. Ya la venimos como alimentando desde hace bastante tiempo. Muchísimas gracias a la licenciada Marta Elba. Te quiero mucho, amiga. Gracias por el contacto. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Hoy quiero hablarles de un tema bastante importante que se nos está con el advenimiento del COVID. Y vamos a ver cómo lo estamos manejando desde el punto de vista quirúrgico. ¿Se comparte pantalla? ¿Ya se ve la presentación? No, comparta pantalla, por favor. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar desde acá. Vamos a compartir. ¿Sí? Muy bien. Gratamente, actualmente, continúo como vicepresidente de la Sociedad Venezolana, Sociedad Científica Venezolana de Centrales de Esterilización en mi país natal, Venezuela, donde continúo siendo vicepresidente de esta sociedad y que en la actualidad nos encontramos en plena reconstrucción y actualización de nuestra norma, que es la norma NFT 4052. Esta norma ha sido una norma que se viene como un anteproyecto de ley para convertir nuestras centrales de esterilización ya normadas y para poder intentar hacer un rediseño curricular de la carrera de enfermería, donde coloquemos la materia de esterilización como materia de prelación para lo que es médico quirúrgico. Vamos a ver si lo logramos, esperamos en Dios que así sea, y que bueno, terminando con esta situación que está viviendo mi país, pues podamos avanzar en cuestiones, en el plano de esterilización quirúrgica, como más firmemente con esta norma. Bien. En la actualidad, ¿qué estamos haciendo y cómo estamos manejando a nuestros pacientes para que tengan previsto o que tengan potencialmente la enfermedad de COVID-19? Si bien es cierto, tenemos que hablar primeramente de qué es el COVID, pero bueno, básicamente la patogénesis de la enfermedad depende de una clase de un virus en células humanas que a través del dominio de unión receptora con la glicoproteína de la transmembrana S, esta hace un reconocimiento de receptores celulares y concretamente la enzima convertidora de la angiotensina 2 se internacionaliza hacia el citoplasma empleando lo que será una proteasa de las transmembranas del huésped. Eso se traduce como SARS-CoV-2, que estamos hablando de las enfermedades respiratorias. Ahora bien, ¿qué es lo importante de saber de la enfermedad de COVID actual? Que sencillamente es un virus. Y esta para nosotros es la palabra clave, virus. Ahora bien, según la pirámide o la escala de Maillard, los virus están contenidos justamente en la base de esta pirámide. ¿Qué quiere decir? Que la base, siendo como la estructura o el organismo con mayor facilidad de manejo, mayor facilidad de destrucción o mayor facilidad de inactivación. La población más afectada a la actualidad ha sido obviamente los adultos en etapa mayor. Pocos están los adultos jóvenes, aunque han sido manejados, tomados, se han tratado el tratamiento convencional, el tratamiento de avanzada, ha sido como la población que tenemos que salvar de inmediato a la población que tenemos que manejar, en la que ha presentado como mayor frecuencia síntomas, y una población infantil que actualmente podríamos estar como quien dice, entre paréntesis, vamos a estar como muy atentos en lo que pueda pasar con esta población. De estas tres poblaciones, obviamente, los adultos mayores, quienes han llegado, por ejemplo, a mi hospital en este momento, llegan muchísimos adultos con una con un avanzado estado de la enfermedad, donde lamentablemente tenemos que hacer recursos de salvamento, donde generalmente llegan con muchísima dificultad respiratoria, presentando hipertermia, cefalea, mialgias, y donde el tratamiento que se aplica
probablemente que sea tardío, puede llegar a necesitar o a requerir ventilación mecánica. Y lamentablemente la mayoría, por lo menos en este hospital, la mayoría de los casos que caen en ventilación mecánica, difícilmente el pronóstico va a ser favorable. Ahora bien, ¿qué pasa con el paciente quirúrgico? ¿Qué pasa con esta enfermedad que lo que ha hecho es venir a alterar todos los patrones fisiológicos y como patrón número uno, la necesidad de respirar? Lo que llamamos el síndrome de muerte inminente, esa dificultad respiratoria que produce más que falta de la respiración, produce una grandísima angustia de cómo manejar este miedo a que no puedo respirar, como inminentemente la muerte está aquí, me voy a morir, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo. Ha llevado a que este patrón o este cuadro se esté complicando cada vez más. Evidentemente hay muchos comités científicos en este momento trabajando en pro de cómo establecer un excelente esquema de actuación, cómo vamos a manejar los esquemas de tratamiento de orden farmacológico, cómo manejar las vías respiratorias desde el punto de vista tecnológico, los tipos de respiradores, los tipos de ventilación mecánica, los modos, las posiciones, y todo esto viene a crear un compendio muy generalizado de cómo manejar este paciente. Y si a esto le aunamos la necesidad de llevar a este paciente a quirófano, obviamente estamos entrando en una fase donde vamos a, quién sabe, hacer mucho más complejo tratar este tipo de pacientes. Uno de los esquemas propuestos desde hace aproximadamente desde hace unos 4 meses, 4 meses, por el doctor Aguirre Chan, donde nos maneja el COVID o la enfermedad de SARS-CoV-2 como infección inicial en varias etapas. Estas etapas, obviamente manejamos lo que es la etapa desde el punto de vista fisiopatológico, en la etapa viral, después la llevamos a un inicio con del SARS y la hipercoagularidad, perdón, y la etapa trombohemofílica y autoinmune, y obviamente hay una etapa donde el SARS-CoV-2 ya se hace severo, se hace SID, hay múltiples trastornos de múltiples órganos y inevitablemente pudiera desenlazar en la muerte. Ahora bien, ¿cómo los manejamos? ¿Cómo los diagnosticamos? Eso es todo un plan médico que, si bien es cierto, tenemos que estar muy al tanto de qué está sucediendo con este esquema, de cómo los vamos a manejar, de cómo son las etapas según el inicio, según los días de convalecencia, según los días de cómo va avanzando la edad en el transcurso del tiempo, de cómo lo vamos viendo síntomas o signos de mejoría o síntomas y signos de empeoramiento. Bien, ahora, adicionalmente a esto, tenemos que llevar a estos pacientes a quirófano. Pero, ¿qué nos dice a nivel mundial la pandemia? Es una pandemia de rapidísima evolución, porque solamente tenemos 4 meses trabajando con esto. Y obviamente los índices de morbimortalidad los tenemos en el aire. ¿A quién le creemos? OMS, Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial, los entes locales, Secretaría de Salud, mi hospital. ¿Cómo saber si ciertamente los índices están siéndose elevados? Pues eso debería responderlo cada institución desde el punto de vista de su estadística epidemiológica y de cómo lo están llevando según los protocolos que están alcanzando. Es muy difícil saber que el esquema se haga universal. Obviamente estamos aprendiendo de otros países que ya vienen manejando la enfermedad y que afortunadamente han podido ir saliendo, más o menos Europa. España ha sido uno de los países que más influencia ha tenido dentro de la presentación de casos clínicos, donde ha demostrado que ciertos y determinados esquemas están funcionando y que lo que estamos haciendo del otro lado del mundo pues es emular un poco esto, ¿no? Incluyendo también dando nuestra opinión incluso para poder modificar, variar, mirando que sí, ok, hidrocloroquina hoy, dexametasona mañana, y vamos viendo cómo vamos manejando de base esta enfermedad.
Ciertamente, lamentablemente, ya es una pandemia, está en todas partes del mundo, con unos números más bajos en unos sitios, con números más altos en otros, con desenlaces mayores, con desenlaces menores, pero hasta el día de hoy, que fue la última supuestamente estadística emanada por la OMS, estamos hablando de que ya los casos sobrepasan, más la mortalidad ha sido muy alta. Los grupos etarios, cómo se están manejando, y podemos observar que fíjense que de 0,49, fíjense ese caso, por 1000 de personas están actualmente, por lo menos en México, está en pleno desarrollo y crecimiento. Es una enfermedad real, la estamos viviendo. Ojalá Dios quiera que la sociedad o la disciplina social se haga un poco más severa, se haga más fuerte. El ordenamiento social tiene que de alguna manera ser muy oportuno en el momento de emitir ciertas recomendaciones, ciertos pues sí, declaraciones de cuarentena, del manejo de las básicas, como las estamos hasta el momento, lávate las manos, quédate en tu casa, mantén la sana distancia, usa protección personal, se siga manteniendo para lograr que esto por lo menos disminuya. ¿Cuándo va a terminar? Hasta el momento no lo sabemos y no lo estamos manejando. Bueno, muy bien, ya sabemos más o menos lo que es el COVID, qué pasó, cómo está manejándose desde todas partes del mundo, cómo lo están mirando, qué están haciendo. Ahora bien, entrémonos en el tema que nos está reuniendo en este momento, que son cuáles son, por qué, cómo atendemos a un paciente que potencialmente pueda presentar COVID. Tenemos que estar muy claros en unas cuestiones éticas, y es que los equipos quirúrgicos deben atender a todo paciente con COVID, potencialmente COVID o sin COVID, que requiera un tratamiento quirúrgico que sea inaplazable. Pero cuando hablamos de inaplazable, ¿quién determina o cómo se determina qué tipo de intervención quirúrgica es la que no se puede, obviamente, esperar? Si contamos con, por ejemplo, pacientes que tienen que necesariamente entrar a cirugía y que además del riesgo general que puede entrar a cirugía, va a inferir en este paciente, y lo que en este paciente vaya también a transmitir al resto del personal que esté trabajando para este paciente en esta cirugía. Obviamente hay miedo, mucho temor, el desconocimiento produce, o la ignorancia produce mucho miedo, el no saber cómo manejarlo, el no saber cómo definitivamente saber qué voy a hacer, cómo actuar dentro del área quirúrgica, obviamente nos puede causar muchísimo, muchísimo temor. Pero, ¿qué hacer ante estos casos? Las recomendaciones que en este momento estamos tratando de digerir, de trabajar, de hacer que las personas más o menos, bueno, más o menos no, que traten de entender que necesariamente el cumplimiento de las normas básicas se debe hacer con indistinta disciplina. Disciplina, disciplina y disciplina. Si manejamos nuestros protocolos, no podemos subestimar cualquier agente potencial que pueda tener de alguna manera efectos tanto en el paciente y en su entorno. Y en el entorno estamos incluidos todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, bioanalistas, radiólogos, todos los que estamos dentro del escenario del área quirúrgica. ¿Y qué recomendaciones entonces vamos a empezar a tomar? Primero que nada, obviamente, aquí tenemos es que protegernos porque tenemos que cuidar al que cuida. Desde el punto de vista administrativo y de la gerencia de enfermería, básicamente, debe tener y contar con un personal apropiado. Apropiado. Y cuando digo apropiado, significa en número, en cantidad, en calidad, en calidez, para la atención de este tipo de casos. En primer lugar, tenemos que tener entonces personal en cantidad.
según sea determinado nuestro área quirúrgica, con personal suficiente. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en lo que llamamos el equipo quirúrgico, pero va a estar aumentado en una persona y ya van a ver por qué. El uso de la protección adecuada, de cómo colocarla, de cómo retirarla, de qué es lo apropiado, de qué es lo que no debemos usar, de qué debemos trabajar y cómo debemos utilizarlo, de cómo manejar desde el punto de vista ético, ¿no? Y en estos, hace creo que un mes, estuve mirando una presentación donde hablaba de cuestionamiento ético y de la implicación que tenemos ética con respecto al uso de esta protección general. Y fíjense que hay algo que me llamó muchísimo la atención porque literalmente traduzco lo que nos habían emitido a través de pantalla y nos decían que la protección de los servicios sanitarios en este momento está transgredida por su seguridad y obviamente, dentro de lo que es la parte de la seguridad física, psicológica, social y profesional del Departamento de Enfermería, y que además todo esto tiene implicaciones legales que van a depender de la institución donde estemos laborando. Tener un equipo, calidad del equipo que está manejando, la disponibilidad y las formas de desecho, esto corresponde a lo que es cómo estamos utilizando, qué material se nos está suministrando y cómo estamos atendiendo desde el punto de vista de los equipos de protección personal todo este manejo de esta pandemia. Y en una reflexión decían que sobre los límites lícitos de las acciones del hombre sobre la protección de los trabajadores de la salud frente al reuso del material de un solo uso a través del análisis bioético, y que debería hacerse desde el punto de vista administrativo y de la gerencia el llamado de atención de hacer realmente análisis éticos o bioéticos de lo que corresponde al material que van a suministrar. Porque definitivamente el hombre actúa desde sus principios, desde sus valores éticos y morales, y construidos en la infancia a través de lo largo de la vida, y que de alguna manera tenemos que saber qué es lo que realmente necesitamos y lo que no, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a reutilizar, lo que vamos a reprocesar y en las condiciones que lo vamos a hacer. Hay un pensamiento utilitarista, donde el principal valor sería la utilidad social, y se caracteriza por ser el mayor número de individuos, ¿no? Y donde el costo-beneficio se justificaría en la reutilización de materiales fabricados para un solo uso. Pero, ¿qué sucede? Que esto sería un llamado de atención muy personal a la institución de salud y a donde tendríamos que sentarnos a revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en beneficio de quién o de qué, porque si bien es cierto, como institución de salud, tenemos que cuidar definitivamente al que está cuidando. Hay algo muy, muy importante que en este momento es el miedo es universal. Tiene miedo el paciente a contaminarse, pero también tengo yo también a contaminarme. Y si yo soy la que voy a proporcionar los cuidados para que no se contaminen, obviamente tengo que estar súper muy bien protegida. Y esto ha causado en muchos paneles y en muchas presentaciones muchísima controversia. ¿Qué estamos haciendo entonces en este momento? Pues vamos a tratar de manejar la situación. Siéntense a pensar con la cabeza fresca y decidimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a hacer la adquisición de nuestros nuevos recursos y cómo vamos a hacer el suministro y la entrega de personal, al personal que va a trabajar. Y lo digo porque en este momento vengo de trabajar de una institución privada a una institución pública, y eso me ha causado ciertos choques con respecto al manejo y el suministro del material y el recurso médico quirúrgico, ¿no? Y si bien es cierto, pudiéramos tener mucha calidad en uno, poca calidad en otro, pero pudiéramos tener muchísimo material en uno y muy poco material en otro. Y entonces eso va a hacer un compendio de muchos factores que pueden colocarnos tanto en riesgo a nosotros como personal de salud y al paciente que va a buscar recuperar su salud. Bien, hay que aclarar
que para el uso de este material y esta cantidad de equipo de protección personal tenemos niveles de protección que tenemos que conocerlo y que tenemos que saber cuál es el ámbito de aplicación. En el área quirúrgica, el nivel 3 de protección es el máximo utilizado, es el día a día y es el que pudiera estar en la exigencia de poder solicitar material de muy buena calidad, material de excelentísima calidad, porque tenemos que evitar que este personal se contagie. Ahora bien, quedará en manos de administradores cuáles son los recursos y de cuáles, financieramente hablando, para comprar dentro del mercado lo que sea muchísimo mejor para nuestro personal. Esto puede ser también un tema de controversia y puede ser un tema de discusión, y sé que me lo van a decir, en el hospital compran lo que pueden, en el hospital llegan las donaciones, en el hospital es probable que no tengamos el recurso. Pero sé que si trabajamos un poquito en este ítem particular, vamos a obtener material con muy buena calidad. Entonces, eso sería hasta incluso tema de otra presentación. Pero bien, ¿qué hacer entonces cuando tenemos y cómo manejamos el paciente que llega a nuestra área quirúrgica? Tenemos que primero hacer una clasificación, un triage. Tenemos que manejar y saber qué paciente es un paciente que se le va a catalogar como urgente y un paciente que vamos a manejar como programado o como una cirugía electiva, como normalmente la conocemos dentro del argot quirúrgico. ¿Y qué debemos hacer? Fíjense que este esquema es una propuesta que nos viene desde el Colegio de Enfermeras de España y está muy bien manejado del Colegio de Médicos de España y ha dado muy buenos resultados donde ellos hacen esta sencilla clasificación. ¿Qué hacemos con un paciente que nos llega a emergencia y que es inevitable entrar a quirófano? Y estamos hablando como, por ejemplo, una colecistitis, una apendicitis aguda. Hay que entrar. Muy bien. ¿Qué debemos hacerle al paciente? El paciente tiene que hacerse un test rápido de reconocimiento de COVID-19. Como debería ser obligatorio el hecho de muchos exámenes de laboratorio, biometrías, HIV, BDRL, debería ser anexado como un examen más. Obviamente la tomografía de tórax y el PCR. Ahora bien, si tenemos estos exámenes y pues nuestros síntomas, nuestros signos nos van indicando, nos van a decir que este paciente es positivo para COVID, entonces procedemos o no procedemos a hacer la cirugía. Tenemos que hacerla, ¿ok? Y valoramos el tratamiento de COVID, obviamente simultáneo a lo que vamos a resolver la emergencia quirúrgica. ¿Y qué tenemos que considerar cuando resolvemos emergencia quirúrgica? Obviamente que tenemos que hacer pensar en que pudiéramos hacer un tratamiento no quirúrgico, pero si irremediablemente tenemos que entrar, bueno, se trabajará en paralelo. Si el paciente es urgente pero negativo, entonces manejamos todos los protocolos, manejamos todo lo que es altamente recomendable y hacemos condiciones de tratamiento quirúrgico normal. Si el paciente es un paciente programado, vamos a pensar en que si lo podemos diferir o no, o un paciente electivo, ¿lo podemos diferir? No lo podemos diferir. ¿Qué especialidades pudiéramos diferir? Y me van a decir, bueno, por ejemplo, cirugía plástica, ¿se puede diferir? Pero cirugía plástica, ¿en qué entorno? Porque podemos hablar de cirugía plástica y reconstructiva después de un trauma, por ejemplo, de un accidente de tránsito, y probablemente no podamos esperar. Entonces, sí, vamos a diferir, entonces posponemos la intervención y vamos a tratar de planificar en horarios o en días o meses que podría este paciente esperar con esta patología. Ahora bien, si el paciente es programado pero no se va a diferir, entonces volvemos al tema de manejarlo como si estuviéramos manejando un paciente de orden urgente, donde vamos a solicitar nuestro test rápido y nuestra PCR convencional.
Si da positivo, vamos a condiciones de tratamiento de intervención quirúrgica, y si da negativo, bueno, vamos a ver cuáles son el manejo que sea altamente recomendado y que de una vez nos pueda resolver la patología. Bien, si el paciente inevitablemente va a entrar a quirófano, ¿qué debemos usar nosotros como personal quirúrgico? Si ven acá dentro del lado izquierdo, en el lado izquierdo de la pantalla, podemos observar que la cirugía u otros procedimientos muy invasivos que requieran del área quirúrgica, el personal médico va a tener que usar higiene de mano, como siempre lo ha hecho, su gorro quirúrgico, respiradores N95 o respiradores de otra tecnología, como lo vamos a ver un poco más adelante, gafas, goggles de protección, caretas, su vestimenta quirúrgica, su bata quirúrgica que sea impermeable, sus guantes y obviamente su porta cubrebotas. Y el instrumentador igual. Este esquema está muy bien diseñado, porque fíjense que en este momento, ¿qué solamente va a cambiar? El uso de la mascarilla quirúrgica convencional por el uso de un respirador. Bien sea N95, FFP1, FFP2, FFP3, todo depende de qué disponga la institución en la que estamos trabajando en este momento. Variedad de respiradores, muchísimos. Actualmente hay muchísimos en el mercado. Lo que estamos solicitando es que cumpla con ciertas determinadas condiciones y de cómo manejar y mantenerlos. Desde la sociedad estamos haciendo recomendaciones, como ya se ha hablado en muchas otras sociedades, por ejemplo, sociedades aquí en México, haciendo la recomendación de que se haga el uso extendido de cada mascarilla, en el caso de que sean los respiradores N95, y de cómo hacerlo, pues es tema también de otra presentación, y que yo sé que en muchísimas oportunidades ya lo venimos discutiendo, pero hacemos la recomendación de hacer uso extendido de las mascarillas, de las máscaras de protección. Que solicitamos como mínima protección, que sea una CAP-D trifásica y que corresponda y cumpla con los estándares internacionales. En general, tenemos nuestro compañero, estamos juntos, vamos a hacer la intervención, vamos a protegernos lo mejor posible dentro de las condiciones que estamos manejando y cumplir sobre todo con el protocolo de aseo, de asepsia y antisepsia correcto, de cumplimiento de las normas generales de desinfección, de sanitización y desinfección, de todo lo que es el proceso de esterilización, de manejo del dispositivo estéril, y de cómo vamos a realizar una intervención quirúrgica con muchísima disciplina, donde cualquier agente distractor puede revertir en un error grave que pueda determinar pues en un COVID positivo para alguien. Eso es lo que no queremos. Tenemos que cuidarnos unos con otros. La colocación, ciertamente hay un protocolo universal que se está manejando en este momento de cómo colocar todo lo que es el equipo de protección personal, y también cómo retirarnos el equipo de protección personal. Y tenemos que hacerlo según dice la norma. ¿Qué estamos haciendo actualmente en nuestro hospital? Es que tenemos un monitor que está perennemente en la salida del área de COVID, donde nos va mirando, y no es con el deseo de supervisar o de ver quién hace las cosas bien o quién hace las cosas mal. No, está allí como un monitor que te va a recordar qué hacer. Por experiencia propia, colocarse el traje de Tyvek, colocarse tantos dispositivos, colocarse la mascarilla, colocarse goggles, con careta, y el hecho de cómo retirárselo, fíjense, muchas de las veces uno suda tanto dentro del área, que cuando uno va a retirarse las cosas ya ni ve los carteles, porque están empañados los Google, porque probablemente se ensució la careta y no tienes una muy buena vista para poder ver los carteles que tú vas a tener en todas partes, que están especialmente diseñados para que tú vayas parte por parte. Tenemos este monitor
que esta persona se para y te dice, ok, vamos a comenzar, perfecto, lávate las manos, y estás tú escuchando y vas prácticamente como siguiendo la voz cuando necesitas la ayuda. Ya otras personas se saben todo de memoria y van retirando poco a poco. Hay otras personas que salimos un poco aturdidas, que salimos con muchísimo cansancio, con muchísima fatiga. El hecho de mantener un respirador por más de 3 horas también causa muchísimos problemas. Entonces, en el momento de retirarnos, este monitor nos sirve como de apuntador y de ayuda. Para nosotros ha sido fenomenal porque esta persona nos hemos turnado entre el mismo grupo de enfermeras y vamos cuidándonos unos de otros, quítatelo, bájatelo, mira, se rompió, cuidado con los guantes están rotos, cuidado acá, cuidado allá, en lo que es la parte de atención directa con el paciente. Y sí, ha servido y nos ha llenado incluso hasta de confianza de cómo manejar nuestros equipos de protección personal. Este sugerido, vaya a quien tenga que llegar, sería un ideal para lo que es el control de todas estas compendio de cosas para poder entrar y salir de una sala de atención de paciente COVID. Llámese quirófano, llámese habitación, llámese emergencia o llámese cualquier lugar donde usted esté atendiendo un paciente potencial COVID. Ahora bien, dentro del área quirúrgica se hace muy importante recalcar que dentro del quirófano ciertamente te contamos con un equipo quirúrgico de personas donde tenemos un anestesiólogo con su asistente, 2, 3 cirujanos. En este momento tenemos que restringir, por favor, el máximo de personas que entren al área quirúrgica, la instrumentista con su circulante, pero adicionalmente a esto tenemos una circulante que hace circulación externa. Entonces, esto creció en 1. Entonces hay que tomar en consideración, y por eso lo decía al principio, el número de personas que estén dentro del área quirúrgica. Todo paciente que va a entrar al área quirúrgica debe llevar ya su notificación, es probable COVID o es COVID, como si estuviéramos manejando alguna otra patología de muchísimo interés, por ejemplo, hepatitis B, ¿no? O HIV. Dar cierta cantidad de tiempo, unos mínimo unos 30 minutos para poder hacer la preparación general del área. Y cada quien, desde su función, va a actuar de manera directa o indirecta sobre la atención de este paciente. Y podemos observar en este esquema, que está muy bueno, por esto también nos lo mandaron desde, es español, con mucha claridad de lo que tenemos que hacer. Y si se fijan, fíjense que aquí el coordinador de enfermería obviamente se va a cargar de coordinar y de activar, de manejar todo lo que es, todo lo que pudiera influenciar desde algún punto de vista a nuestra cirugía. Y fíjense desde el traslado del personal, de la ruta que va a llevar esta persona, de que va a trasladar desde la habitación hasta el área quirúrgica, si es de la emergencia hasta el área quirúrgica, de cómo las camillas dispuestas para estos traslados especiales, las tiendas para la protección de todo el área donde vayamos a trasladar a nuestro paciente, nuestras rutas demarcadas, y obviamente la colocación o disposición de todo el material que se va a utilizar de protección personal. Lo que es la parte de la enfermera que va a estar circulante externa. ¿Y qué quiero decir con circulante externa? Esta enfermera va a actuar desde la puerta del quirófano hacia afuera. Y es la que se va a encargar de dar aviso al control de infección en las puertas, porque se tienen que identificar todo. Vamos a escoger de nuestra área quirúrgica cuáles son los quirófanos que vamos a utilizar. Como emergencia y como vamos a tener restringido nuestro plan quirúrgico, tenemos que trabajar entonces en potenciales emergencias no diferibles, y que vamos a manejar siempre las mismas áreas. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de contener la infección, de que no propagar o hacer mucho más allá lo que es la infección como tal. O en la contaminación, pues la aerosolización o los posibles o potenciales ambientes que se pueden crear con respecto al COVID-19.
Y fíjense que tiene que poner a disposición desinfección de superficie, tiene que estar al pendiente de todo el material que estamos solicitando, todo, colocar nuestras, en el hospital, por ejemplo, usamos alfombras de entrada y de salida del área quirúrgica, donde podamos, son autoadheribles y lo que hacen es, por lo menos, probablemente sirvan es incluso hasta de contener, pues, que se adhiera a la parte que produce la tela adherible y más no lo podemos trasladar en nuestros cubrebocas. La circulación fuera del área es muy importante porque ya va a hacer las llamadas telefónicas que sean pertinentes, va a traernos nuestro material que sea totalmente requerido y vamos a mantener dentro del área quirúrgica solo y exclusivamente el material que va a estar en uso. Tenemos que quitar todos los excedentes y disponer de esas áreas como, por ejemplo, en mis hospitales, área 1, área 2, sala 1, sala 2, para atención de COVID. Las demás salas van a estar cerradas, aunque siempre limpias y dispuestas. Con el caso de la enfermera instrumentista, obviamente ella tiene que equiparse con todo su protección personal, tiene que hacer preparación de sala, preparación del instrumental que se vaya a utilizar, hacer sus listas de cotejo, obviamente preparar sus mesas, tener todo el material listo para que la solicitud del médico sea muy puntual y diligente al hacer la cirugía, porque no podemos en estos casos perder tiempo. Y tenemos que evitar la salida y entrada de personal, que esté dentro del área quirúrgica exclusivamente quien debe estar. El anestesiólogo con una enfermera que también lo va a asistir y obviamente los técnicos en quirófano que sean estrictamente necesarios. La fase intraoperatoria, contactar con circulante para podernos extender con el exterior. Lo demás sucede dentro del área quirúrgica y estar en presencia lo mínimo posible de la circulante externa. Ella se va a comunicar simplemente por puertas y va a extender desde la puerta, no tiene que entrar para absolutamente nada hasta que el acto haya concluido. Y en la fase postoperatoria obviamente vamos a tener la contención del retiro del material utilizado como lencería, no se puede decir acá, es la ropa quirúrgica, y el retiro y cómo desechar, y en las bolsas que se va a desechar y todo como el protocolo lo emana, lo dicte. El material, cómo se debe recoger y cómo se va a trasladar. En este caso, recomendamos que la extracción del instrumental que se haya utilizado se haga en container con tapa y prehumedecido con algún detergente enzimático, algún espuma enzimática o algún material donde lleve humectada la materia, cuestión cerrada para poder trasladar hacia el área correspondiente de descontaminación. Con respecto al retiro del material, con todas las normas que se tienen que llevar, se van a colocar y descartar de una vez en bolsas y van a ser selladas de una vez para el traslado inmediatamente y que sigan ruta de RPBI, sin acumulación y sin retrasos en esto del descarte del material. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Seguimos nuestra lista de chequeo quirúrgico. Vamos a manejar siempre el time-up. El time-up tenemos que hacerlo oportunamente. En este caso que hemos hecho nuestra experiencia es que hemos ingresado datos de confirmatorios de infectocontagiosa y obviamente los datos del procedimiento de desinfección del área, que no están incluidos desde la recomendación de la OMS. Entonces, lo que hemos hecho es anexarlo. Nuestras nuevas hojas, están los datos completos de cómo se hizo el protocolo de limpieza previo al área antes de entrar al paciente y cómo se ha hecho la lista o el protocolo posterior a la cirugía. Y igualmente con respecto al uso de todo el material quirúrgico, todas las cajas provenientes de la cita de esterilización, con fechas y con todos los datos y bitácora detallada. Con respecto a la estructura física del área quirúrgica, ¿qué es lo que estamos haciendo más énfasis? En el uso del clima con un filtro EPA.
que es el que comprende que es un filtro de alta purificación donde no se permita el hecho que la eficiencia mínima garantizada es del 99.97% para partículas de más o menos 0,3 partículas por millón. Y fíjense que, o micras, perdón, micras. Y que esto actúe donde se tenga que manejar ciclos de circulación del clima, donde de esto que ingrese filtrado tenga por lo menos 2 y 3 salidas al aire por hora, y que este sea un modelo esquemático de cómo manejar presiones positivas dentro del área. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo intente entrar al área quirúrgica, a la sala quirúrgica, esto me produzca cierto rechazo y que tenga que hacer fuerza para poder entrar, con la finalidad de que lo que está dentro no salga. Y entonces poder manejar climas muy controlados y que se cumpla entonces con las especificaciones de los recambios de aire. Esto tiene, por supuesto, está basado en categoría IB, son recomendaciones altamente recomendadas y que han servido de mucho para que estas infecciones no se propaguen con lo que es la parte ambiental. ¿Qué pasa con partículas asociadas? ¿Qué pasa cuando estamos en una cirugía, por ejemplo, de traumatología, que para nosotros va a ser una cirugía de carácter urgente? Una fractura minutada, una fractura expuesta, como sea, siempre vamos a ver y hemos observado que estas partículas que se ven se adhieren a las caretas o a las medidas de protección de mascarilla. Pero ¿qué pasa con aquello que no se ve? Y estamos hablando específicamente, y sé que va a ser un punto de mucha controversia, con respecto a qué pasa con el humo quirúrgico. Hoy en la mañana precisamente tuve una reunión con varias personas bastante importantes dentro de toda la toma de decisiones dentro del área quirúrgica, y lo estuvimos revisando qué pasa con el área quirúrgica si tenemos en el humo quirúrgico, perdón. ¿Y por qué? Porque hemos visto con muchísima insistencia que hay muchas controversias con respecto a qué pasa con el aire quirúrgico, con el humo quirúrgico. Y sí, desde hace mucho tiempo ya está determinado como un factor de riesgo laboral para el personal del área, sabiendo que son partículas en suspensión que se genera por la destrucción térmica de tejidos orgánicos y debido al empleo de instrumentos láser, electrocirugía que se estén utilizando durante una cirugía. Y si queremos hacer una cirugía rápida y no podemos vacilar en tomar decisiones, obviamente tenemos que echarle mano a lo que es la parte de electrocirugía. Pero ¿cómo controlamos ese humo? ¿Qué tiene el humo? ¿O qué puede llevar el humo? La NIOSH, que es el Instituto Nacional de Salud Ocupacional en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísimos trabajos que se pueden encontrar libremente en la web, y nos ha indicado que los dispositivos locales de captura de humo quirúrgico deberían estar dentro de más o menos de unos 5 centímetros del campo quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es porque ahora estemos con esta pandemia y que teníamos que decir que es una novedad, cuando esto se está trabajando y se está manejando desde hace bastante tiempo. Y tenemos que contar con dispositivos de succiones o de aspiración que se mantengan colocados muy cercanos al equipo que va a generar este tipo de humo. ¿Por qué? Porque se ha conseguido hay muchos estudios, muchos casos clínicos donde han demostrado que dentro de este humo que se ha aerosolizado van muchas células viables. Y se ha demostrado que dentro de estas células viables hay componentes sanguíneos que pueden ser aerosolizados por este tipo de máquinas o este tipo de instrumentos. ¿Y qué resulta? Que estos aspiradores y sistemas de filtración ha sido la recomendación, que no es desde ahora, está manejándose desde hace algún tiempo, para todas las cirugías. Entonces, ¿qué virus es viable dentro de la aerosolización de este humo quirúrgico? Podemos encontrar, por ejemplo, células indemnes de ese abdominal que
cómo puede actuar dentro del que está aspirado, es en lo que hay que ver qué pasa con el humo que se ha inspirado, virus de papiloma humano y virus de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y para esto que han recomendado, pues el uso de respiradores de alta filtración. Los FFP1, que filtra más o menos un 80%, los FFP2, que filtrarían un 94%, y los FFP3, que están filtrando alrededor del 99% de estas partículas, que bien sea en forma líquida o en forma sólida. La recomendación, según la comunidad europea, es el uso de las FFP3, que filtran el 99% de las partículas líquidas y sólidas, y esto lo pueden encontrar en una normativa europea 149 del 2001, donde viene haciendo esta recomendación. ¿Las tenemos? ¿Disponemos de esta en el hospital? Probablemente no, y muchos me dirán que ni siquiera probablemente las conocen. Y que por lo menos si te contamos con un N95 pudiera ser suficiente en vista de la cercanía que tenemos con la emanación de este humo. Bien, pasarán algún tiempo donde podamos verificar si en esta aerosolización pudiéramos encontrar entonces células de SARS-CoV-2 que estén indemnes, que estén viables y que puedan de alguna manera ingresar. Pero la manera de demostrarlo sería con personal profesional contaminado. Y eso es lo que espero no averiguar nunca. Los respiradores que les estaba hablando hace un momento son respiradores, fíjense que tenemos en esta tabla que está bastante completa y donde podemos verificar cuáles son las diferencias o por lo menos este tipo de respiradores que pudiéramos estar utilizando en estos momentos. Costosos, son bastante costosos. La distribución o la manera de adquisición o el financiamiento de estas máscaras tendría que también hacer un ente para evaluar. Solamente lo coloco a manera de bueno, que están allí y que quien pueda utilizarlos, pues, qué bueno. Otra de las recomendaciones es el manejo de los combos preventivos. ¿Y qué es un bundle? Es una forma de cómo hacer una tarea en paso sencillo, muy sistematizado y con una alta probabilidad de éxito. Este grupo de mejores prácticas en conjunto son muy confiables y de orden permanente, y el impacto sobre la tasa de infecciones asociadas a la atención disminuye considerablemente. ¿Cuáles son estos bundles? Fíjense, estos combos preventivos tienen de 3 a 5 actuaciones máximas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tiene un alto nivel de evidencia de prevención de infecciones. Cada intervención es relativamente independiente una de otra, y que en este grupo aplica para un grupo definido de pacientes en un ambiente y tiempo definido. Entonces, este combo o este bundle, por ejemplo, para ventilación mecánica, sería aplicable perfecto para un procedimiento anestésico o para un paciente que necesite soporte vital. Estos combos preventivos, que sería incluso tema para otra presentación, está en primer lugar para la atención de pacientes potencialmente COVID, ventilación mecánica, cateterización de accesos venosos arteriales y venosos centrales o periféricos, cateterización de vías uretrales y obviamente de la preparación del sitio quirúrgico. Con respecto a qué hacer con la parte de anestesia, siendo que en este momento ha sido la población profesional más afectada técnicamente, ya que trabajan directamente sobre la vía aérea, donde el potencial de transmisión se eleva en porcentajes inimaginables y donde corre muchísimo riesgo de contaminarse con respecto al uso de equipos y tecnologías. Cómo manejamos la tecnología, cómo hacemos un proceso de intubación exitoso,
Pues en esta parte de la cirugía, tenemos que el procedimiento anestésico ha sido bastante inventivo con respecto a la altísima recomendación de usar un box o una caja acrílica de protección. Esta caja acrílica se ha demostrado que ha hecho con bastante éxito contención de todas las partículas que se emanan desde la manipulación de las vías aéreas de nuestros pacientes. Este doctor se llama Lai Hsien Jung, desde Taiwán, compartió este concepto y que en este momento para reducir este potencial de contaminación ha sido bastante exitoso. Y si se fijan que desde más o menos 28 de marzo, ¿no? Estamos manejando, aquí tienen la línea para que puedan contactar lo que les estoy conversando, de manera de bajo de luz, fíjense, hay evidencia de que las salpicaduras han sido muchísimo mayor sin el uso del box que con el uso del box. Y que en la actualidad el manejo de la vía aérea desde cualquier punto de vista, por ejemplo, procedimientos de orden endoscópico que requieran cirugía gastrointestinal, procedimientos endoscópicos diagnósticos que ameriten, ha sido de muchísima utilidad. Si bien se fijan, fíjense, esto es uno de los anestesiólogos utilizando el box, manejando desde externamente la vía aérea, sin posibilidades de que pueda salpicar hacia ella. Sin embargo, fíjense que en este caso, pudiéramos anexar que dentro del área quirúrgica tendría que usar vestimenta completa y que adicionalmente a todos los aditamentos tendría que usar careta. La otra recomendación es que paralelamente al uso del box tenemos que hacer circuitos de succión cerrados. Ya no podemos dejar libremente usar simplemente un nelatón, hacer aspiración de gleras o de esputo o de cualquier contenido que se pueda manejar dentro de la vía aérea. Tenemos que hacerlo con circuitos cerrados y que vayan con disposición a containers que sean de sellado hermético. El procedimiento anestésico, bajo inducción anestésica, el material de intubación y medicamentos, el uso del box de protección y el equipo de succión cerrado ha sido bastante útil. Después que se hace intubación orotraqueal, nasofaringia o retrógrada, el equipo de visualización, los laringoscopios con video, han sido muy útiles. El manejo anestésico como tal desde el punto de vista farmacológico, hay que evitar que el paciente haga movimientos, hay que esperar el tiempo correspondiente para que cada medicamento haga efecto, que se relaje muy bien este paciente y que hacer manipular la vía aérea sin riesgo a que pueda haber movimientos que hagan expulsión explosiva de algún material en la vía aérea. El cambio del box ha sido bastante ideal. Lo usamos con apertura hacia afuera en el momento de intubar y después que esté intubado lo que hacemos es voltear y colocar un trozo puede ser de hule o de algún material que simplemente haga un tipo cortina y manejar todo el tiempo a la vista a este paciente y manejando y monitorizando pues la vía aérea desde fuera. Y cuando hacemos emersión o reversión de esta anestesia, hay que contemplar los tiempos para que sea un despertar espontáneo y no un despertar inducido. Porque muchos de los despertares inducidos pueden provocar acuérdense que el paciente se duerme y en ese momento que se duerme, con esa angustia con la que él va manejando, con esa misma angustia se va a despertar porque para él ese tiempo no pasó. Y hay que hacer el retiro muy cuidadoso de los tubos, de las fijaciones, precauciones en el manejo de todos estos equipos usados y obviamente el transporte y la manipulación posterior de los productos utilizados tiene que hacerse tal cual se está manejando el instrumental quirúrgico. En containers cerrados, bajo previa humectación con un detergente enzimático.
Me dirán, bueno, ok, pero el mango de laringoscopio, por ejemplo, no se puede humedecer, pero sí se puede colocar en una compresita o en una gasita o en algún paño que previamente esté humedecido y pues manejar esto lo más cuidadoso posible. Cuando hablemos del procedimiento de intubación, fíjense que acá mire cómo manejan los distintos box, cómo se hace el procedimiento con inducción bajo una correcta visualización de esa vía aérea para hacer un solo intento y que ya quede. Y cómo vamos a manejarlo. Siempre hay una recomendación, es que el clamp o el tubo vaya clampeado, que vaya cerrado, para evitar que por la luz del tubo también se puedan expulsar partículas. Manejando siempre una delicado maniobras de cómo colocar el material y obviamente esta foto, aunque fue la única que encontré en este momento, debe colocarse a través del box. El box incluso va a servir incluso como apoyo para pantallas adicionales, como equipos, por ejemplo, de broncoscopía, perdón, o de fibra para hacer una intubación dirigida. ¿Qué necesitamos conocer del laringoscopio? Que hay una parte que se desensambla y que esta parte vamos a manejarla como se manejan todos los instrumentos quirúrgicos, y en este momento estamos llevándolo a desinfección y a esterilización incluso, esta parte. ¿Qué va a pasar con la parte eléctrica? Simplemente retiramos el bombillito y lo esterilizamos. ¿Pero por qué lo esterilizamos? Lo esterilizamos para, perdón, estar seguros de que fue descontaminada correctamente este instrumento. Porque el uso final no requiere de esterilización o hacer una desinfección a un nivel máximo donde tengamos que usar, donde podamos usar confiablemente esta porción del instrumento. Con respecto al material de RPBI, lo que estamos es evitando los largos tiempos de exposición. Si bien es cierto, un container se tiene que llenar hasta el 80% máximo de su capacidad y que probablemente el tiempo que se determine en llenarlo va a costar 3, 4 días, no sé. Pero bueno, entonces en este caso estamos usando un solo container para que si puede hacerse incluso el desecho diario, pues hacerlo. Pero la idea también es cuidar el máximo del recurso. Entonces tratamos de llenar uno por uno y no disponer de muchos en toda el área para que no tengan mucho tiempo la exposición. A pesar de que está demostrado que estas son virus que probablemente 72, 42, y en otras horas pudiera inactivarse, incluso morir, pero esto tenemos que hacer muy claros en el protocolo que establezcamos dentro de la institución o de nuestra área quirúrgica y definir los tiempos de exposición de estos equipos. ¿Por qué? Porque estas tienen una parte donde si al cerrarlo se va a ocluir, entonces, ¿qué tiempo puede permanecer abierto? Con respecto a la descontaminación de la área, tenemos que aclarar que tenemos que tener muy claro cuál es la cantidad y tipo de microorganismo y que esto aplica para todos. El número de personas dentro del área, el nivel de actividad que estamos trabajando, la humedad ambiental, la humedad relativa, la presencia de material capaz de soportar crecimiento microbiano, el rango de organismos que estén suspendidos en el aire, del procedimiento o del proceso de aerosolización de partículas, el contacto potencial con los pacientes, la frecuencia de contacto con las manos y obviamente la contaminación probable de superficies. En este momento quiero hacer una observación que la veo muy a menudo en muchas áreas quirúrgicas, que es que la enfermera instrumentista en el momento de exponer el material tiene que exponer toda la charola con todo el instrumental y hacer una mesa preciosa. Pero en el momento de retirar el material, va a retirar lo que ella efectivamente utilizó y el que no utilizó, pues queda en mesa. Separan esos instrumentos y ella sencillamente va a lavar probablemente el material estrictamente utilizado.
Son cosas, ¿no? Yo creo que aquí en México eso no sucede. Pero si llegara a pasar, déjenme decirle, queridos compañeros, que todo el material expuesto se debe considerar contaminado. O sea que toda la caja se debe lavar completita. Pero bueno, eso yo sé que puede pasar en otros lados, pero en México no. Con respecto entonces a las áreas, tenemos que definitivamente decir, no cierren áreas después de operaciones contaminadas. Y eso no es nada más de COVID, es de lo que sea. No las cierre. Utilice desinfectantes a base de cloro y compuestos clorados en las diluciones correspondientes. Realice rutina exhaustiva inmediatamente después de concluir el acto quirúrgico y si esto se puede hacer rutina muchísimo mejor. No realice muestreos ambientales de rutina. No use luz UV para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico, obviamente, y mucho menos contaminación ambiental. No fumigue ni aplique spray porque eso va incluso a producir más aerosolización. ¿Y qué es lo que necesita este virus? El virus solo no tiene alas, no se va a transportar de un lado a otro. Él necesita algo que lo lleve y lo traiga. Y nuestro contacto está aquí en las manos y es muy fácil tocar un área contaminada y irse a otro sitio y llevar toda la carga microbiana a otro lado. Con respecto a los procesos de limpieza y descontaminación, pues déjenme decirle que no hay ninguna variación. Tiene que seguir realizando no realice cambios en su rutina. Si está un procedimiento que ha verificado y está confirmado que la limpieza y el lavado y la descontaminación que se realiza hasta el momento ha sido exitosa, no tiene por qué cambiar su protocolo, ni el uso, ni con qué. Que los procedimientos de esterilización, los ciclos ya propuestos no consideran ninguna variación y que obviamente no cambie estos ciclos, no hay un ciclo especial para esto y entonces debe continuar con los mismos procedimientos de esterilización como normalmente se ha realizado, no debe hacer cambios en ninguno de los protocolos ni de los ciclos de los equipos. Mi recomendación, por favor, no reutilicen absolutamente nada. Lo que ha de ir a la basura, ha de ir. Por favor, no lo hagan. Para concluir y finalizar con esta presentación que se me ha hecho tratar de hacerlo lo más rápido posible, espero me hayan entendido. Fíjense que está este fragmento de algo que dijo el doctor profesor Luan desde de China, ¿sí? China, de la Universidad de Shenzhen, donde él dice que esta pandemia es un problema común al que se enfrenta la humanidad en una era de globalización. Y es momento de compartir recursos, experiencias, aprendizajes, sin importar quiénes sean. Que nuestra única posibilidad de ganar está en el conocimiento compartido. La solución real para esta pandemia no es el aislamiento, es la cooperación. Y que esta guerra es la que acaba de empezar. Esta pandemia nos ha llevado a tener nuevos sistemas educativos, a que tengamos información de disponibilidad inmediata y debemos hacer uso de ella. Desde Socibes, les doy infinitas gracias por la atención que me han prestado y bueno, quedo a la orden de ustedes. Para mi última recomendación es que lávate las manos, quédate en casa, mantén la sana distancia y por favor usa tus equipos de protección personal. Gracias. Mis contactos, maestra Guadalupe.